agradecer a Gilberto, director de TEA, y al propio TEA y al Centro de Fotografía por estos diálogos que se están haciendo, y a ustedes por venir en estas circunstancias. Alejandro, bueno, voy a empezar por presentarlo naturalmente. Alejandro Togores es periodista, artista plástico, realizador, guionista de televisión, de documentales audiovisuales, y también es miembro de la Academia de las Ciencias y las Artes de la Televisión. Como artista plástico, bueno, tiene en su haber una larga trayectoria, entre ellas como 20 exposiciones, un poco más de 20 exposiciones de carácter individual y como 70 exposiciones de carácter colectivo. Ha recibido varios premios, entre ellas el premio de la Quinta Bienal de Artes de Ibiza, un premio regional de pintura de Santa Cruz y otra de La Laguna, si no me equivoco, o de Santa Cruz de Tenerife y de La Laguna, efectivamente. En el apartado de fotografía, él empieza en el Ateneo de La Laguna, no sé si hay alguna anterior, en torno a 1966, que la titula como Blanco como inspiración, ¿no? El blanco en Alejandro, como podremos ver en algunas de las imágenes de él, tanto en fotografía como en otras producciones plásticas, concretamente en los grabados, es un color o ausencia de color que Alejandro utiliza mucho, ¿no? Ha sido redactor de Televisión Española y director de los programas culturales entre 1987 y 2005. Escritor de guiones de los programas, de los documentales Nuestra Tierra y Nuevos Tiempos, que fueron series de 13 capítulos que intentaba confrontar un poco la mirada mecanicista de alguna forma con el pensamiento un poco más orgánico en torno al pensamiento ecológico, ¿no? Actualmente dirige la asociación ALOE y dentro de esa asociación tiene, bueno, AICA Televisión, en el que se intenta reflexionar sobre el lenguaje audiovisual, la necesidad de conocerlo para recibir adecuadamente, pues, los mensajes que nos transmiten, ¿no? Desde el 2017 trabaja en una nueva forma de fotografiar, consecuencia de la toma de conciencia de que la fotografía es un vehículo para sentir y pensar, y que lejos de estar añadiendo fragmentos de realidad, él lo ha aprendido a fragmentar y a unirlo un poco con la muestra orgánica. A partir de esto, bueno, a mí me gustaría un poco que nos contaras tus inicios, ¿no? Tus inicios como fotógrafo en particular y como artista plástico en general, ¿no? Bueno, yo antes de contestarte, si no les parece mal, oye, voy también a sumarme a los agradecimientos de Antonio Vela y a su vez, no exactamente presentar a Antonio Vela, porque todos lo conocemos, pero de todos modos decir que para mí me resulta algo muy, muy de agradecer que Antonio esté con nosotros, especialmente conmigo, que lo quiero decir conmigo esta noche, no solamente porque en lo personal le tengo un gran afecto, o sea, nos conocemos, podríamos decir, de toda la vida, aunque no desde la infancia, pero nos conocemos hace tantos años que seguramente es más la vida de muchos de los que están aquí, así que lo conozco de toda la vida. Pero en este caso me parece muy de señalar que Antonio Vela es una autoridad en el ámbito de la fotografía, ¿no? Y está vinculada a ella desde hace muchos años, desde 1970, según veo aquí, pero sí, de esa época más o menos lo recuerdo. Y ha cogido el testigo en su momento del Centro de Fotografía, lo ha dirigido durante muchos años, ha sido comisario de muchas exposiciones importantes de fotografía, ha traído fotógrafos que ha sido una suerte enorme para los que vivimos aquí poderlas ver en realidad, ¿no? Me acordaba antes, hace un momento estaba hablando con él, la de Manuel Sugué, que yo creo que es un fotógrafo muy importante
interesante ver, por ejemplo, me acuerdo que en esa exposición vino su serie de la puerta, ¿no? Entonces los fotógrafos que hacen trabajos en serie le dan un algo especial a la fotografía que, que mueve cosas que tal vez una sola foto no dice, ¿no? Entonces, eso denota también la sensibilidad que tiene Antonio Vela a la hora de considerar la fotografía. Pero además me ocurre otra cosa, o sea, hoy posiblemente esté aquí, no se oye mucho, ¿no? ¿Esto tiene altavoces o no? ¿O es que mi voz tengo que hablar más alto? Ah, bueno, pues procuraré poner otra voz más alta. Entonces, he puesto la voz ahí como si estuviera haciendo una respiración. Lo puedo estar un momentito, pero no mucho. Pero bueno, digo que otra de las cosas que me gusta mucho, que me emociona, que agradezco y que me gustaría que ustedes supieran, tal vez es una cosa personal, pero sí que es una cosa que para mí ha sido importante, fue un encuentro que tuve con Antonio Vela en 2007. En 2007 un día llega por mi estudio y me dice: oye, Alejandro, ¿por qué no te animas otra vez a hacer fotos y te vienes a hacer una colección, presentas una colección en Fotonoviembre? Entonces yo me quedé muy asombrado, digo, las cosas del Vela siempre son así, ¿no? Entonces no es que yo me hubiese olvidado de la fotografía, porque hace poco hablando con él le decía que volví a ser consciente, o sea, algo que descubrí hace mucho tiempo, y es que yo siempre he sido fotógrafo, desde muy pequeñito, ¿no? Y aun cuando no practicaba la fotografía de una manera muy directa, por ejemplo, todo ese tiempo que dijo Antonio, que yo estuve en televisión y que fui periodista y que hice documentales y etcétera, etcétera, siempre sé que me he fijado, que he mirado la realidad y muchas veces la veía en forma de foto, ¿no? O me planteaba que si fuese a hacer, por ejemplo, ahora a Roberto que mueve la cabeza, ¿cómo lo haría para que estuviese integrado en este entorno, se le viera bien y tuviera sentido la foto, ¿no? Y me ha pasado siempre, o sea, que desde muy pequeñito. Y por eso también digo que le tengo un especial agradecimiento a Antonio, y esta noche estoy aquí seguramente porque él me invitó ese día, acepté el reto, por así decir, porque me pareció una tremenda responsabilidad y una osadía, después de tantos años, aparecer en una bienal, nada menos, una bienal del prestigio de la Bienal de Tenerife, ¿no? O sea, el Fotonoviembre yo creo que es una cosa muy a conservar, muy a agradecer que haya existido y muy a potenciar, ¿no? Sobre todo como bienal fotográfica, porque la fotografía no es una imagen más, es una imagen singular dentro de la trayectoria de la imagen que la humanidad ha tenido desde los tiempos remotos, ¿no? Desde que los hombres empezamos, los seres humanos, empezamos a hacer marcas en las paredes y empezamos a hacer imágenes, ¿no? Entonces, en toda esa corriente aparece la fotografía y por eso digo que es una forma muy singular, una técnica muy singular dentro de la historia de la imagen, y es muy interesante reflexionar en torno a ella, creo, y sobre todo gozarla, ¿no? Entonces, Bueno, entonces también por eso, Antonio, gracias. Oye, esto se queda uno sin respirar con esto, es hombre. que con Alejandro siempre me ha pasado una cosa muy particular, porque yo casi entré al mundo de la fotografía, esto ya es un poco de anecdotario histórico, en el consultorio fotográfico Acevedo. Entonces allí se formaba una especie de tertulia espontánea por las mañanas, generalmente, con alguna calentura de don Julián de vez en cuando. Pero bueno, allí estaban sus hijas y nos reuníamos ahí una serie de cosas, ¿no? Para hablar de fotografía, sobre todo cuando uno empezaba los primeros pasos a nivel de técnica básica analógica, ¿no? De revelar y tal, que no había pues productos, que te los hacías en la farmacia y estas cosas, ¿no? Y allí conocí yo a Alejandro, junto con más gente, con José Luis Nóbrega, con José Luis González, Ángel Luis de la Cruz, ya estaba por ahí, pero no recordar que en aquellos momentos sacó su libro sobre el manicomio, que fue una cosa como muy interesante para la época aquella, ¿no? Yo creo que fue uno de los primeros autores aquí que sacó un libro. Y además prologado por Carlos Pinto Grote. Sí, exactamente. Y entonces, bueno, yo te quería preguntar, Alejandro, ¿cuáles son tus referentes en la fotografía? O sea, me refiero a fotógrafos de la época cuando tú recuerdas que te llamó la atención más vivamente al medio fotográfico, ¿no?
Mi primer contacto con la fotografía fue porque un tío que yo tenía que vivía en Tacoronte, Juan Fariña, se compró una cámara de fotos y a mí aquello me pareció una cosa muy misteriosa, ¿no? Era de placas a pesar de ser pequeñita, ¿no? Y entonces él hacía cosas y más tarde aparecían las imágenes de lo que yo había visto ante lo que él estaba. Yo era muy pequeñito. Y a mí eso me fascinó, el que esa cosa se pudiese producir, ¿no? Entonces, tal fue la fascinación que cuando aprobé el curso anterior al ingreso, eh, como regalo pedí, como regalo de Reyes, pues eso, pero como regalo, me planteé pedir un laboratorio, o sea, cómo se revelaban las fotos, porque ya entonces yo sí había hecho una foto o tal, o las fotos que hacía mi hermana con una Voigtlander Perkeo, entonces ella las mandaba a revelar, pero me gustó aquella historia y bueno, no sé por qué razón me lo regalaron, una cubetita, una prensa, porque eran para fotos de contacto, y entonces así empecé a hacer fotos que veía que salían y era una cosa completamente mágica, y aquello me sigue impresionando hoy en día, ¿no? Cuando una foto sale del revelador, me sigue pareciendo una cosa muy atractiva, muy interesante, no sé por qué. Entonces en aquella época, que no, imagínense ustedes en el Santa Cruz y en la España y en el mundo de 1955 o algo así, 54-55, ¿cómo podía ser, no? O sea, unas cosas todas muy solitarias, muy pocas cosas, etcétera. Entonces en la calle San José había una colección no, una serie de estudios fotográficos en donde se ponían las fotos. Estaba Benítez, estaba Garriga, estaba Foto Alemana, estaba la Acevedo poco después, pero que no era tan de fotos sino de material fotográfico. Estaba Garriga, como les decía, estaba Foto Alemana, y entonces se iba a pasear por allí y se veían las fotos que tenían expuestas en las vitrinas, en los escaparates, y había fotos. Entonces a mí aquello me gustaba muchísimo y la miraba, yo era chiquitito, me tenían que subir a lo mejor, o sea. Y entonces decidí un día que yo también quería hacer fotos ya con más así. Entonces cuando ya, estoy hablando ya cuando tenía 9 o 10 años, que fue cuando me regalaron ese laboratorio, y entonces empecé a hacer fotos, pero había algo, por así decir, frustrante, ¿no? O sea que, primero que me parecían mejores las fotos que hacían allí, ¿no? O sea, estaban mejor hechas. Una vez que fui más o menos logrando hacer cosas parecidas, siempre había algo que no me dejaba completamente satisfecho. Es más, empecé a tener, esto puede parecer una osadía, es como lo revivo, o sea, no puede ser una cosa tan así, pero es la sensación que me queda de aquella época, ¿no? Empecé incluso a ser crítico con las fotos que veía de los fotógrafos profesionales. Había algo que me gustaba, pero no me interesaba. Me gustaba el hecho de la foto, pero las fotos en sí mismas, bueno, estaban graciosas, eran curiosas, estaban todos los de la clase, nos sacaban una foto y después nos la daban, etcétera. Pero sabía que había algo que no me acababa de gustar. Y yo creo que eso me pasaba porque mi abuelo era pintor y a mí me parecían más interesantes los cuadros de mi abuelo que las fotos que veía en la calle San José. Entonces, aquí había una librería famosa porque traía libros bajo cuerda cuando bueno, para que se hagan idea, en aquella época, en plena dictadura, no se podía ir a la tienda a comprar cualquier cosa, sino todo estaba muy reglado, tal, los libros que se podían leer, los que no, etcétera. Entonces, Sixto tenía una librería en la Plaza Weller, traía unas revistas que se llamaban Fotografía Popular Anual. Y entonces yo accedí a eso, me parece que la primera que conseguí, todavía la tengo en casa, creo que fue la del año 59. Y cuando vi aquello, fue para mí un impacto tremendo. Y entonces empecé a interesarme de verdad, diríamos, en la fotografía. Me parecía un reto tremendo poder hacer cosas como aquella, pero aquello me interesó muchísimo, ¿no? No solamente ya me parecía misterioso, sino me parecía que era algo importante, que se podía hacer cosas inesperadas y maravillosas. Empecé a hacer fotos así, entonces, por así decir, me fui aproximando a eso. Esos me parecieron, por así decir, más mis maestros, mis referencias para ver qué hacían, que además tenían unas traducciones y además decían con qué cámara había hecho, con qué objetivo, con qué revelador, con qué película, etcétera, etcétera. Y entonces aquello me ayudó mucho a trabajar con un cierto sentido, ¿no? Porque tengo que reconocer que siempre fui autodidacta, ¿no? Mi familia no querían que yo fuese fotógrafo de verdad, yo hubiese aspirado a ir a Rochester a estudiar fotografía, que era lo que en aquella época era lo que permitía
acceder a una fotografía de una manera más seria que yo conociera, pero que va. Mi familia decía que fotógrafo nada. Entonces, con esa referencia, fui moviéndome y haciendo ciertas cosas que me podían gustar hacer, ¿no? O sea, a mí me interesaba mucho desde siempre los barcos y lo que ocurría alrededor de los barcos. Entonces, en la playa de San Antonio había un varadero y a mí me gustaba mucho ir a hacer fotos allí y pedir permiso, ¿no? Entonces pedía permiso, me dejaban entrar con mi cámara y cuando estaba un rato por ahí es como si yo hubiese desaparecido y yo fotografiaba aquello que me parecía bien, o sea, no tenía ninguna cosa concreta ni quería resaltar algo, ¿no? Entonces, en una de esas revistas de fotografía popular leí la existencia de unos fotógrafos que hacían un planteamiento que era ajeno al pictorialismo, cosa que yo ya conocía, que existía, ¿no? Y entonces empezaban a hablar de una fotografía espontánea, natural, nada estudiada, nada rebuscada, muy inmediata, en donde ni siquiera había iluminación. Fue también la época del grupo de los heliógrafos, que son una gente a la que todavía yo sigo, y yo nunca ilumino, sino la luz que hay la aprovecho. Si es de día, mejor, y porque la luz del sol tiene unas posibilidades enormes, especialmente en las sombras y en las penumbras, etcétera, etcétera, y si no, la que hay. Siempre me adapto a lo que hay. Entonces, esa gente me hizo ver que esa espontaneidad, esa naturalidad a la hora de mirar y de reflejar, esa falta de afectación, volvió a aparecer en mí, o apareció en mí, no creo que volviera, sino apareció en mí muy claramente el sentido del encuadre en la fotografía frente a lo que es la composición en la pintura. O sea, no hay ningún artificio, sino lo ves y hay algo que te dice que eso es lo que hay que fotografiar y lo fotografías. Tiene que ser una cosa inmediata. Entonces, a medida que fui profundizando en eso, me di cuenta lo importante que era conocer muy bien el oficio. Y es una cosa que todavía sigo haciendo. Yo prácticamente cada día cojo la cámara, hago una foto, hago otra, la miro, no sé qué. Porque me he dado cuenta con el tiempo que el oficio tiene que ser algo tan impregnado dentro de ti, tiene que tener tanto misterio como atracción y tanta posibilidad como sabiduría, que tú cuando tengas una cámara en la mano, en este caso yo cuando tengo una cámara en la mano, tengo que sentir que yo desaparezco, yo me puedo diluir porque no tengo que estar pendiente de ninguna técnica, ¿no? Sino es como un apéndice más, una cosa orgánica que me permite que aquello que veo y siento, sin tener que pensar que esto, que el otro, lo puedo fotografiar, ¿no? Así que eso es un poco la referencia para llegar hasta aquí. Sí, en esa época yo creo que, bueno, sobre todo en Estados Unidos, con el grupo de la fotosecesión, Stiglitz, Steichen. Bueno, Steichen es que abandonaron lo que acabas de nombrar, ¿no? El pictorialismo, todas aquellas. Yo también me acuerdo de ver, aunque unos años posteriores, pero bueno, siempre nos entusiasmaba la idea de parecernos un poco a la cosa pictórica, ¿no? Y que la fotografía tuviese una aproximación más práctica, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Y sin embargo es verdad, esa gente se apartó totalmente del pictorialismo y utilizó la fotografía directa en la calle, reivindicando un poco pues la herramienta propia de la fotografía, ¿no? Las cámaras y las lentes y todos los aditamentos. Y es curioso porque en ese periodo, ¿no? En toda Europa también surgen movimientos como la nueva objetividad, la nueva visión, como Jolináguez y tal, o sea que hay una ruptura realmente ahí. Y yo creo que por ese proceso, aunque lejanos en el tiempo, me refiero lejanos desde el momento que sucedieron hasta que nosotros nos dimos cuenta, nos empezamos a dar cuenta que empezamos a hacer otro tipo de fotografía también. O sea, el pictorialismo, vamos a decir que fue, aunque breve, fue un rito como de paso, ¿no? O sea, y hasta que nos dimos, pues, bueno, un poco cuenta de que la fotografía también era otra cosa, ¿no? Yo creo que hay muchos fotógrafos que han empezado, pues así, una fotografía de calle sin proponerse ninguna estructura, digamos, a nivel de técnicas ni de utilización, como tú acabas de comentar, de luces artificiales ni de nada, ¿no? Eso es lo que tú comentas realmente de que tú te ibas al embarcadero que había aquí. No deja de ser una fotografía de calle, ¿no? Como se sigue haciendo hoy en día. Sí, pero fíjate, yo te diría una cosa, y es que aprendí también con ellos, y después de una cosa que ahora ya empezaré a poner una foto
para que vean a lo que me refiero, el tránsito a una cosa que me ocurrió, y es que empecé a darme cuenta que el pictorialismo se había quedado atrás, pero también muchos de ellos, por ejemplo Paul Strand, habían trascendido el ámbito de lo representable. O sea, la foto no era lo que estaba fotografiado, era todo un sentimiento, un pensamiento, todo era algo que había detrás, que hacía posible y que hacía interesante esa imagen que había surgido como una cosa nueva. Es un poco la época también de aquello de ce n'est pas una pipe, esto no es una pipa. Entonces, aunque tú estés viendo una foto de una botella, no están pretendiendo ser una foto de una botella. Por así decir, es una metáfora, si se puede hacer ese juego así tan laxo de la idea de metáfora, ¿no? Entonces, a mí eso me interesó muchísimo, ¿no? Pero yo no sabía cómo se hacía. Sé que pasaba, sé que había fotos que me conmovían de una manera especial. Por ejemplo, de Weston, cuando hace ese pimiento verde que tiene, ¿no? Por cierto, con una exposición muy larga, muy controlada, toda la técnica la tendría que tener muy bien, porque una exposición tan larga, la ley de reciprocidad que tanto hablábamos en su época Carlos y yo, parece que la pudo superar, porque la foto tiene una nitidez, un contraste y una cosa como si fuese hecha en un tiempo muy corto. Sin embargo, eso tiene mucha sabiduría profesional detrás para que pudiera existir esa foto. Esa foto evidentemente no era la foto de un pimiento. Algunas montañas de Ansel Adams no son un paisaje como lo haría un paisajista al uso o un conjunto de personas como lo haría un pintor costumbrista, ¿no? Entonces, eso es un hallazgo dentro de la fotografía que a mí me interesó. Les voy a poner una foto, si no les parecen mal, y me voy a referir a lo que digo una foto inesperada, porque ese fue un momento donde todo empezó a cambiar en mí. Les voy a poner dos fotos antes de esta foto inesperada de ese día. O sea, a mí me gustaba, como les decía, el mundo de los barcos, la carpintería de Rivera, etcétera, y también los barcos en sí en el muelle, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, alguno a lo mejor se puede acordar todavía de un barco que se llamaba el Águila de Oro, que era un barco prácticamente de madera que iba a La Gomera, tenía motor y tal, de los Pailebot que tenían motor y vela. O sea, había todo un mundo muy, muy poético, muy mágico, muy especial en esa época, ¿no? Desde mi punto de vista. Entonces, ese día al que me voy a referir, hice esta foto. Si se dan cuenta, creo que aquí se ve. Había un señor que yo a veces veía por ahí, esto estaba hecho cuando estaba la farola del mar, y entonces le dije que si podía hablar con este hombre para que me dejara fotografiar el barco, porque él estaba por ahí haciendo cosas que si no le importaba. Me dijo que no. Y entonces era algo que también me ocurría. A mí me gustaba como contar historias, ¿no? Y me propició una historia. Lo vi saqué esa zona que me gustaba, o sea, la foto que la hice porque sí. Y el paso siguiente es él fumando. O sea, dejó de leer algo y entonces él está fumando. La foto tiene otro encuadre, otro punto de vista, otra localización. Pero diríamos que esto es un reflejo de las cosas que a mí me importaban en aquel momento. Y ese mismo día, en ese mismo rollo que encontré de casualidad, porque casi todas las fotos de esa época desaparecieron en una de mis mudanzas y no sé qué. Entonces, ese mismo día me ocurrió algo especial. Esto estaba en una zona del muelle que daba mucho al muelle Rivera, y en el rinconcito que había aquí, un recodo que había ahí en el muelle, que había una escalera, etcétera, que estaba la farola del mar, etcétera y tal, había una lancha de esas auxiliares pequeñitas con las que iban a los barcos y a las magarras y tal, y la vi, y no sé por qué la fotografié. Fue una cosa como muy inmediata. Sí sé que a la hora de diafragmar, en aquella época yo no usaba fotómetro, sino me fui acostumbrando a que las luces que veía, que diafragma requeriría, qué velocidad, etcétera, etcétera, según la sensibilidad que tuviera. Yo en general eran rollos de 100, pero este caso era un HP5, o sea que era de 400 ASA. Vi la lancha y la fotografié, que fue esta foto. Pero esta foto no tiene ningún retoque, o sea, esto no es ni Photoshop ni nada. Es sencillamente lo que ocurrió por cómo la luz se reflejaba en el agua. Entonces, no es que me interesara después, posteriormente, el blanco, ni que con esto aprendí una cosa formal, un tipo de fotografía con fondos blancos y objetos que se destacaran, etc. No. Esta foto me dio que pensar durante mucho tiempo. Cuando la miraba, me gustaba, no sabía por qué, que sabía que había algo especial y mágico porque la había hecho de una manera muy inmediata. Y entonces me fui dando cuenta que realmente lo que más me atraía de la fotografía es que lo que no se veía, el blanco,
producía lo que se veía, esas ondulaciones en la sombra. Entonces a mí eso me pareció trascendental. O sea, me cambió la fotografía y empezó a cambiarme incluso, les diré, la vida en ese momento, mi concepción de la vida, mi forma de ver la vida. O sea, me interesó mucho desde entonces lo que no es visible ya hace visible lo visible. Ese siempre es mi tema, sea cual sea la cosa que fotografíe, ¿no? De manera que me alejé muy conscientemente, no del pictorialismo ya, sino del ámbito de lo representable. Un poco tiempo después sentí otra cosa que en aquel momento, ahora hablar de eso es más familiar, pero en aquel momento no se hablaba de eso, pero sin embargo sentí algo que me parecía muy interesante, y es que empecé a darme cuenta que fragmentar la realidad en forma de fotos no era una cosa interesante. No sé por qué. En aquel momento no sabía por qué. Ahora puede ser que lo pueda argumentar de alguna manera. Y entonces empecé a hacer una serie de fotos. En este libro de Roteros aparece esta foto. Todavía se reconoce formalmente algo de lo que es, ¿no? Pero lo que me pareció interesante y lo que me indujo a hacer ese tipo de cosas es que no hubiese un fondo que recogía una imagen, sino que la imagen y el fondo hacían que fuese posible el resultado final. De manera que la fotografía no la considero desde entonces como un reflejo de algo que puede ser real. Es un aspecto muy interesante para todo el mundo. O sea, yo no quiero hacer una categoría de lo que a mí me pasa, sino les cuento lo que a mí me pasa. O sea, no desprecio ningún tipo de fotografía, todas me interesan. La foto que hace alguien con un móvil como el mejor fotógrafo del mundo, yo lo miro porque es una fotografía y a mí eso me apasiona, ¿no? Y no tengo prejuicio de decir, esto debiera ser así, hay que crear una escuela, esto hay que... No. Yo digo lo que me pasó. Entonces, a mí me pareció interesante que la fotografía no recortase la realidad y que además en la fotografía no hubiese esa superposición de cosas y el conjunto sea la obra, sino que el fondo y la forma orgánicamente apareciesen. Entonces, es como si el blanco se plegara, algo que en cierta manera aprendí de la foto de la lancha, ¿no? Que lo que no se veía hizo visible lo que se podía percibir. Y entonces apareció esta serie que no exactamente tiene que ver con el blanco como cosa plástica, que también. A mí el blanco me interesó muchísimo durante muchísimo tiempo, porque era como un canto a la luz, ¿no? La luz sin ningún matiz que después producía todos los matices. Y entonces esa es una foto, y esta tal vez ya se reconoce menos, puede parecer lo que no es, pero es más evidente lo que digo. O sea que algunas veces me dijeron, bueno, a lo mejor tú te sientes muy cercano de Fontana. Pues no exactamente. O sea que Fontana es verdad que cogía el blanco, lo cortaba y hacía cosas y tal, ¿no? Pero era una actitud violenta, por así decir, que hacía evidente algo. Aquí era la admiración ante lo que espontáneamente podía ocurrir, que es distinto, ¿no? Aunque lo blanco se puede coincidir con mucha gente, este era el caso de lo que... Yo quiero ahí interrumpirte un momento, Alejandro. Efectivamente, yo en las obras que he visto tuyas no fotográficas, siempre el blanco está presente, ¿no? O sea, tú acabas de decir que quizás el origen de todo eso pueda ser esa lancha, ¿no? Con lo de las espirales, con los gofrados, con esos hundimientos que tú hacías en el propio papel, quizás estás hablando de esto, ¿no? Sí. Tú tienes una influencia, bueno, no lo sé, con el land art y con Cristo y con... ¿no? De hecho tengo series de land art, o sea que ahora que con esto de la pandemia tuve tiempo y pude dedicarme a reconsiderar ciertas cosas, encontré en los archivos obras que precisamente son land art. Por ejemplo, hay una que se llama En la intimidad del bosque y en la soledad de la playa. Son piezas hechas para que, puestas en un determinado lugar, se fotografiasen, y si alguien volvía allí no podía ver aquello, ¿no? Pero aquello estuvo allí. Entonces hay cosas que se introducen en el mar, hay cosas que aparecen en el bosque. Aproveché, por ejemplo, un bosque quemado en el Hierro y compré un hilo y le pasé tiza blanca, y entonces hice una serie de recorridos con el hilo, amarrándolo a los árboles, y entonces todo aquello quemado en unos tonos ocres muy oscuros y negros de haber estado quemado, con aquellas líneas blancas y tal. Entonces
ese diálogo, ese contacto, esa forma de interrelacionarme con el espacio me interesó, y el land art muchísimo. De hecho, yo diría que si alguna influencia del arte tengo fuerte es precisamente la de ese diálogo con la naturaleza convertida en arte, ¿no? Tengo otra serie que se llama Los Cuadrados de Yaiza, que empecé a hacer en muchos sitios. Incluso hubo una hoguera en forma cuadrada en la playa de Las Tejitas. Después en la Dársena, cuando estaban en construcción todo aquello, había una zona muy amplia, vacía, y allí pude también hacer el suelo un gran cuadrado que fotografié, etcétera. Y después eso se convirtieron en grabados y se pusieron en Lanzarote, etcétera. O sea que sí, que el land art me importa. Y otra influencia que tengo que citar necesariamente es que, antes de pasar a lo que voy ahora, que es lo de Chirino, es que ya en aquella época empecé a tener cierto contacto, cierto conocimiento o cierto interés por las pocas cosas que había en aquella época, aquí información de ese tipo, con el Zen y con el arte oriental, especialmente lo del periodo Song, ¿no? Después, bueno, ahora puedo contarlo, o sea, aprendí muchas cosas mirando y sintiendo ese tipo de arte, y entre otras cosas la diferencia con la fotografía, y eso más adelante hablaré de eso, ¿no? Porque me parece muy importante darnos cuenta exactamente qué es una fotografía y cómo se produce, ¿no? Y qué diferencia hay con ese tipo de pintura y por qué me pudo interesar. No solamente por lo orgánico, porque le pasa también un poco a Tiepolo. La Inmaculada de Tiepolo está suspendida y tú no sabes dónde empieza y acaba. Es un poco como un rollo de esos verticales donde aparece una montaña y una casita pequeñita por un lado y un pescador por el otro, no sé qué. Y tú no sabes muy bien si la niebla, aquello surge de la niebla, está apoyado en la niebla, cuál es la tierra, por qué el agua fluye, y todo aquel conjunto está hablando de algo que es también intangible. ¿Qué es lo que hace posible eso? Es lo que realmente le importó al pintor, que es lo que llaman el ki, esa energía creativa, esa cosa que surge de un silencio que contempla. Cuando uno contempla el silencio, las cosas aparecen distintas. Es lo que decía, por ejemplo, William Blake. Cuando las puertas de la percepción se abren, todo ocurre, se ve tal cual es, infinito y eterno. Al ser infinito no tiene límite, no tiene no es una porción de espacio que tú puedas dimensionar, no puedes mesurarlo. Es decir, tú formas parte de un todo. Y al ser eterno, no es un tiempo largo, sino ese instante que es presente para siempre. Entonces el tiempo y el espacio se desdibujan y aparece otra forma de ver el mundo, de sentir el mundo, de vivir el mundo, y eso tuvo mucha influencia en mí y sigue teniéndola. O sea, eso es lo que favorece o produce o no sé qué, mi forma de sentir y de ver. Con la tradición de esa que tenía de fotografiar a los artesanos del muelle, etcétera, etcétera, de repente un día Vicente Saavedra, al cual estoy muy agradecido por esa idea que tuvo, me dijo: oye, hay un escultor muy famoso que está haciendo una escultura para el Colegio de Arquitectos en La Laguna, en el taller de Palazón. ¿Por qué no vas y le haces una foto? Que eso va a ser interesante, eso de ver cómo está haciendo esa escultura y tal. Entonces, a mí eso me frenó un poco porque me pareció como un encargo demasiado importante, ¿no? O sea, no sé por qué sentí como una responsabilidad especial a la hora de hacer eso. Pero bueno, como Vicente era Vicente, yo no le decía que no a nada, porque me quería mucho y tenía una actitud conmigo muy así, muy amistosa y muy paternal, por así decirlo. O sea, me indicaba ciertas cosas. A él le interesa mucho la fotografía y sabía mucho de fotografía de arquitectura, de manera que era un interlocutor muy importante a la hora de considerar ciertas cosas o de valorar ciertas fotos que le podía enseñar o otras que él me enseñaba de alguna revista o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, pues como me lo dijo, fui. Y yo, muy cohibido. Ah, por cierto, el día de esa foto, estaba probando una cámara 6x6 de doble objetivo, una reflex de esa, la Minolta Autocore. Entonces, eso parece que no, pero también tiene su importancia a la hora de ciertas fotos, ciertas calidades del objetivo, etc. Entonces, me voy a La Laguna, me voy a Casa Palazón, y ahí yo, como muy turbado, me acerco al genio
Martín Chirino, que estaba allí haciendo tremenda escultura, una cosa enorme, cosa, ¿no? Y yo con una cámara, con un objetivo de focal fija y diciendo, a ver qué puedo hacer yo aquí, ¿no? Entonces me acerco a él, le digo quién soy, me dijo que venía de parte de Vicente Saavedra, que él no había podido venir porque tenía no sé qué, pero que me presentara yo y tal. Y resulta que me encontré una persona muy natural. O sea, me preguntó cosas y fue desde el principio muy cordial, de manera que lo que a veces lo que me había costado tiempo en los varaderos y en los sitios esos de tener familiaridad y poder moverme ahí como si no pasara nada, él es como si lo hubiese entendido y me dijo, bueno, no, sí, venga, haz lo que quieras y tal. O sea, no me dijo, esto así, saca aquello, lo otro, no, sino... Entonces me embarqué a fotografiar la obra de Chirino, que estaba haciendo en aquel momento, construyendo allí. Y eso nos llevó a tener un cierto grado de acercamiento. Y él se interesó por lo que yo hacía. Y un día me dijo, ¿y tú qué haces? Y entonces le enseñé algunas fotos y tal. Y yo en aquella época ya conocía a los Westerdal y no porque yo tuviera ninguna categoría para ser una persona que asistía a sus tertulias ahí en el Sotomayor y tal, pero sí que tenía esa curiosidad y esa sensibilidad. A mí me gustaban mucho las cosas que había allí, Pedro González, etcétera, etcétera, y ya tenía un cierto conocimiento de ellos. Y un día me dijo, hombre, ¿por qué no vamos a casa de Mod? Y bueno, pues no sé qué, hasta cierto punto cohibido y tal. Y aquel día se habló de cosas que a mí me conmovieron muchísimo. Y cuando salimos de allí, que lo fui a llevar a donde él vivía, que él vivía en unos apartamentos que hay por fuera de Las Mimosas, en aquella calle Enrique Wolf, un edificio que hay en la esquina con la calle de Numancia. Ahí había un sitio que se alquilaba un apartamento y él vivía allí. Y entonces le conté lo que me había pasado y a él le interesó lo que yo le dije y lo valoró, o sea, me sentí como escuchado. Y eso fue un primer paso para que fuésemos como intimando, tal. Y hasta el punto que llegó un momento en que me dijo, oye, a lo mejor te sería interesante y a mí no me importaría que fueses al Yunque, que es donde él vivía en San Sebastián de Reyes, y que fuese mi discípulo un tiempo. Dice, ahí ha estado José Abad, que en aquella época se llamaba Juan José González. Entonces ahí ha estado Pepito, como lo llamábamos, y ahora él no está yendo ya. Tengo el apartamento libre allí porque en lo alto del estudio había un apartamento y si quieres puedes eso. Entonces me lo planteé, acepté esa idea, me pareció muy interesante y como muy así. Y bueno, me fui para allá con mi cámara. Entonces me compré mi primera 35 milímetros. Por aquella época también se había proyectado Blow Up y a mí el fotógrafo con su Nikon tal me impactó. Me compré una Nikon con dos objetivos, un gran angular y un 28 y un 50, un gran angular y un objetivo normal. Y me fui para Madrid a trabajar con él. Yo pasaba los hierros, le mantenía las cosas, él me hablaba, yo oía sus conversaciones, íbamos a exposiciones, asistía a tertulias y tal, de manera que me fui impregnando de otra forma de ver, de sentir otra cosa. O sea, fue un cambio muy grande en mi vida por una persona joven en aquella época, ¿no? ¿Eso coincide con un periodo creativo tuyo en torno no a la fotografía ya, sino No, al resto de artes plásticas? a la fotografía mucho, pero aprendí una picardía. Y es que en ciertos sitios, para poder exponer, no podías ir diciendo que eras un fotógrafo, que fue lo que me pasó en el Ateneo que tú nombraste. Una anécdota graciosa es que el Ateneo se reunió, la junta directiva, a ver si en el año 66, que fue cuando hice la exposición, se podían exponer fotografías, porque las fotografías no era una cosa, era una cosa menor, no era una cosa que se podía poner en una cosa de tanto ringo rango como el Ateneo de la Laguna, ¿no? Y por alguna razón, entre otras cosas porque estaba el Fidio por ahí y no sé qué, aceptaron que se hiciese la exposición y se hizo esa exposición. Y de hecho esa lancha, que después la robaron cuando hubo una reforma en el 86, creo que una reforma, no sé qué, estaba al subir la escalera después de la entrada, estaba la foto esa de la lancha ahí, muchos años, después la robaron y desapareció. Y yo pensé que no la iba a encontrar más y cuando la pandemia me encontré con esto, con lo cual estoy encantado. Y entonces en esa época yo había aprendido que tú no podías ir como fotógrafo, sino como artista plástico. Y por ejemplo, la Bienal de Ibiza me la dieron con una foto, pero era arte plástico. Y además, como decía, tenía un nombre, o sea, no solamente era esto.
bueno, no me acuerdo cómo se llama. O sea, era una cosa que indicaba una combinación. Y de hecho había una cierta combinación porque era una foto y en relieve había otras fotos pegadas encima, o sea un módulo encima que reproducía lo otro, etcétera. Lo cierto fue que en aquella época yo empecé también a tener un sentido de la plástica en donde la fotografía era más una técnica al servicio de ciertas cosas, no que hubiese vuelto al pictorialismo, pero sí a desarrollar, diríamos, con mayor intensidad el sentido y el sentimiento de las cosas, de manera que no era tan imprescindible para mí que hubiese un objeto tan preciso, etcétera, etcétera, sino diríamos que tenía mayor libertad. En algunos momentos incluso me permití con pintura acrílica dar ciertos colores, crear ciertos matices, o a lo mejor con polvo de carbón hacer ciertas sombras, etcétera, etcétera. Y mucho después, o sea, mucho después, no, unos cuantos años después empecé a hacer grabados, etcétera, pero como los que decía él. De manera que sí, no es que me hubiese alejado de la fotografía, pero en un sentido así de pureza, de fotografía, laboratorio, etcétera, etcétera, sí que me fui alejando un poco, ¿no? No de esa sensación que me producía la realidad y una forma de sentir, sino a la hora de realizar la obra fue un poco distinto. Ya empezaron a tener un formato grande, trabajaba en una tela que se llamaba telatura, que se revelaba Sí. en envuelta y se desenvolvía y iba apareciendo la imagen, etcétera, etcétera. Y me parece que tenía algo así como 1,50 m por 10 metros, y entonces tú la cortabas, o sea, tenía fotos ya de un tamaño tal que en algunas ocasiones, como digo, le introducía color, y es así como realmente aparezco en museos y en algunas publicaciones. Por ejemplo, hay una de Raúl Chabri que se llama Pintura Española Contemporánea, y aparezco como un pintor, y bueno, y en varios diccionarios. O sea, en aquella época, en aquella época tuve la suerte que además pude exponer en la Galería Esquira, que junto con la Juana Mordó eran las dos más importantes de España en aquel momento. Juana Mordó era para los muy consagrados, y para los que empezábamos, pero ya teníamos un no sé qué, estaba la galería de esta, ¿no? Y Carmina Maceín, una persona muy amable y muy así, se interesó por mí y por mi obra, me hizo un contrato, etcétera, etcétera, y entonces, por así decir, podía vivir de lo que hacía en Madrid con eso. Y eso me duró poco porque descubrí una cosa que enfadó mucho a Chirino, casi estuvo, sin, por así decirme, sin hablarme un par de años, por lo menos, no con aquella cosa, porque él había hecho un gran esfuerzo porque yo fuese conocido. O sea, por ejemplo, en aquella época era impensable que alguien pudiese tener un artista una página del ABC si no era poco menos que Dalí o Miró, y apareció una página en el ABC dedicada a Alejandro Togores con unos cantos de excelencia que no sé yo por qué los tenía, pero ahí estaban, ¿no? Y entonces, todas esas cosas no se crean ustedes que es porque tú seas muy bueno. O sea, claro, si eres muy malo no puedes influir para que te hagan una cosa así. Pero sin un ámbito detrás que esté empujando eso, bueno, le pasaba, por ejemplo, a Miró. Miró con la Galería Maec, el 75% de los beneficios de vender su obra estaban dedicados a la promoción de su obra. O sea que, y era Miró, imagínense ustedes Alejandro Togores en Madrid, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que ellos me apoyaron, conseguí eso, la Biblioteca Nacional, la colección no sé qué, el museo no sé cuánto, en fin, todas esas cosas que ellos saben cómo se hacía. Y de repente yo me vi muy agobiado con esa situación porque era muy fuerte, no que me lo exigieran así verbalmente, porque el contrato era hacer no sé cuántas obras al año, 10 o 12, no me acuerdo cuánto eran, y te daban un sueldo al mes más un porcentaje de lo que se vendía, con lo cual tú podías vivir y trabajar en lo que tú quisieras, ¿no? Pero había como una exigencia siempre, ¿no? Y, y por otro lado se me exaltaba un poco o mucho el orgullo, ¿no? Y aquello me frenaba, o sea, me quedaba como sin idea, sin sensibilidad. O sea, aquella cosa que había empezado a aparecer como aquella especie de disolución del ego, o por lo menos no un ego tan alterado que me impedía sentir y soñar y abandonarme sin ninguna pretensión, iba desapareciendo. Y de buenas a primeras un día le dije a Martín, me voy y dejo todo esto. ¿Cómo hacer eso? No sé cuánto, tú sabes lo que es eso, la carrera del éxito, lo que has logrado, ¿no? Bueno, pues cosa irreversible. Me vine otra vez para Tenerife y diríamos que se acabó ya todo mi interés por ese tipo de cosas. O sea, desde entonces sé que ni quiero
ser reconocido, ni quiero ser famoso, ni siquiera quiero mucho vender. O sea, a veces vendo algo, pero porque de repente viene alguien con mucho dinero y no sé qué, y digo, bueno, pues vale, pues lo vendo. Por ejemplo, a Catherine Deneuve. Pues bueno, pues alguien le quiso hacer un regalo cuando vino aquí a Alain Delon y tal, y entonces ahí había unas obras mías y tal, dice, oh, esto para Catherine, y no sé qué, hicieron una fiesta en París que me invitaron y no fui porque me daba aquello un corte que no vea, y claro, eso sí se lo vendí, ¿no? O sea, ese tipo de cosas así, o si tengo algún encargo muy así, o por ejemplo, para conseguir dinero para la asociación, pues si tengo un grabado y me lo compran, pues genial, o una foto y la puedo vender, genial, pero es para ese tipo de cosas. Pero quiero decir que eso que se llama la carrera del éxito y todo ese tipo de cosas, dejó de interesarme porque yo no podía hacer las dos cosas a la vez. Otra gente sí, la puede hacer. O sea, yo no digo que esto sea una cosa a seguir y decir, oh, qué éxito, que entrega y que... No, 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 es que fui así y así soy. O sea, que de esto no hago un valor ni una categoría, sino les cuento cómo ha sido un poco mi vida, ¿no? De esta época, debe ser el origen, por lo menos, del herrero fabulador, de la última. Exactamente. Mira, aquí esta foto. Ah, bueno, después, en el año 2015, Sí. Antonio Vela otra vez me vuelve a coger en su seno y entonces, con motivo del fotonoviembre de 2015, coincidiendo también con los 90 años de Martín Sí, Chirino, estuvo ahí, sí. hubo una exposición, toda con su obra, que fue en el Parlamento, y después fue una colección que es con la que se inauguró la galería, digo, la Fundación Martín Chirino, que es el Herrero Fabulador, que es una colección que se llama el Herrero Fabulador. Estas fotos que les voy a enseñar, todas estas, aparecen en esa colección que se llama el Herrero Fabulador. Pero se las muestro porque estas situaciones se daban porque yo podía pulular por allí sin que a él le molestara. O sea, lo mismo le estaba alcanzando un hierro o apoyándole no sé qué, que haciendo una foto, y aquello se vivía con naturalidad y yo podía hacer aquello sin ninguna pretensión. O sea, estas fotos no se hicieron por nada. Nadie me las encargó, no hacían falta para nada. Manolo Padrón las utilizó en una publicación que él hizo en un apartado que se llamaba Cotidiana, porque era lo que cotidianamente veía hacer a Martín, pero no se hizo para eso, sino porque estaban las fotos, se pusieron, ¿no? Son unas fotos que se hicieron porque sí. Mi idea de las series también aquí se ve reflejada, por ejemplo, que me gusten, ¿no? Esto lo titularon después por no sé quién, pero se acabó llamando la serie del marro, marro. Yo no sé si dice marro porque no es una palabra que yo tengo, yo pensé que esto era un mazo, pero dicen el marro, pues el marro. Y entonces es un proceso. ¿Técnicamente tiene sentido considerarla? Pues sí, porque esta iluminación es la que había en el estudio, la imagen se está moviendo y yo necesitaba en muchos momentos cierta nitidez en lo que se estaba viendo, o sea, no quería que se perdiese información en otras, ya verán que sí, en la siguiente precisamente. Aquí, sin embargo, sí que no me importa el foco, sino todo lo contrario, el hecho de que el desenfoque, o más que el desenfoque, la falta de estar fija en un sitio, porque la exposición es más larga que el movimiento de la mano, hace esa sensación de movimiento. Pero es también una serie, va apareciendo ahí un dibujo, que curiosamente por ahí empezaron a aparecer después los famosos aeróboros. Este es otro momento en donde esa intimidad que me permitía él se podía reflejar, ¿no? Entonces, tiene sentido no exactamente como un documento, sino porque, por lo menos lo que me movió a hacerla y lo que sigo sintiendo cuando la veo, es que es un hombre que ya, sin rostro, o sea, está haciendo un dibujo, o sea, ya no es él. Y de hecho, Martín, en el documental que le hicimos, en la película que le hicimos, El escultor del hierro, entonces él llegó a decir una declaración que lo que importa en el arte es el no yo. Que lo diga una persona como él, a mí me conmovió muchísimo, porque no es una cosa fácil que la diga alguien de ese nivel y con ese reconocimiento, etcétera, etcétera. Lo que importa es el no yo. Y esto fue como un preludio, o sea, esto no me lo dijo en esa época, pero en este momento me gustó el darme cuenta que no era él, por lo menos no era el reconocible, y estaba surgiendo todo ese tipo de cosas en un ámbito nada purificado, sino ahí había unas maderas y había unos palés y unas cajas, no sé qué. En otra foto parecida a esta se ve una soga ahí o no sé qué en el suelo. Una cosa de Martin que me interesó mucho también, me llamaba la atención y me fascinaba mucho, era
lo que hacía con las manos, cómo las movía, ¿no? No solamente porque después de sus manos surgiera aquello, y él se refiere a sus manos como que por ellas fluía el hierro y hacía sus esculturas, sino porque las manos tenían algo mágico para mí. Y entonces, esta es una de las fotos de su mano. Aquí vuelve a verse las manos, ¿no? Está sintiendo el espacio. Aquí ven también que no hay ningún tipo de pulcritud, o sea, en un rincón se ve la base del yunque, en este lado aquí se ve un pedazo de soga o de cable. No era una foto donde tú estabas buscando con una intencionalidad resaltar, claro, resaltar un punto, resaltar un motivo. Claro, y lo que me gusta es que, pese a todo, esas cosas que podían ser en otro tipo de fotos, algo que a borrar o eliminar o no sé cuánto, porque parece que distraía lo principal, ahí quedaban bien, o sea, no tenían esa necesidad. Esa ausencia de pretensión es una de las cosas que aprendí con lo de la fotosecesión y todo eso, ¿no? Sí, o sea, una pequeña vuelta al sentimiento de los pescadores, de alguna manera. Sí, y de muchas maneras, o sea, mucho eso, sí, sí. Y después aquí también está la foto, o sea, la mano dos veces. Esta mano fuertemente agarrando el brazo de María y con aquella mano explicando, haciendo ver, haciendo sentir, acentuando, ¿no? Eso esta foto también tiene mucho que ver con los pescadores y más que con los pescadores, con los carpinteros de Ribera. Y es que algunos carpinteros de Ribera, y a él le pasaba mucho, esto era al final del día, cuando ya se quitaba la mascarilla por un lado, y a veces se quedaba mirando para mí porque era el que estaba delante, porque podía quedarse mirando a los celajes, a cualquier cosa, ¿no? Y no sé si exactamente estaba reviviendo lo que había pasado o sintiendo lo que tenía que hacer al día siguiente, pero había un momento en que aparecía una gran quietud y se quedaba así un tiempo, no sé yo si mucho, si poco, pero a mí me parecía bastante, tanto como que pude coger la cámara, hacer la foto y él estaba impávido ahí en esa cosa, o sea, no estaba posando ni muchísimo menos. Una cosa que les tengo que decir también es que los puntos de vista de estas fotos se diferencian un tanto de la de los pescadores, que no hay tantas porque no tengo más que saber, porque en aquellas son de esas que tú ves a esta altura, porque son reflex con medio formato y con un visor en lo alto, un esmerilado, y estas son que te la llevas arriba, que es un poco una forma que induce a hacer un tipo de fotografía. Por ejemplo, Leica sigue haciendo las cámaras sin respaldos con movimiento, no se puede mover los abates, sino de un respaldo donde tú puedes ver la foto al final, pero tú miras por un visor, ¿no? Sí. Y entonces eso te obliga a tener un cierto punto de vista, y si quieres otro tú te agachas. En este caso, muchas de estas fotos están hechas así, yo me agachaba, yo me levantaba, porque el visor era a la altura del ojo. Directo, sí, no era reflejo. Esto ya es en Nueva York. Entonces, esto tenía sentido tal vez para mí y después acabó teniendo sentido también para él, y por eso se pusieron también. Porque eran esos momentos en donde él paseaba alrededor cerca del río, eso que pasa por ahí, el Hudson. Esto estaba en un pueblito que se llamaba Southwood. La propiedad se llamaba Southwood y el pueblito, o sea, la población a la que pertenecía era Germantown, camino de Albany. Entonces, estos dos perros siempre estaban mucho con él. Este era Fido y esto lo llamaban el Husky. El negro es el este. Y el Fido este era un perro que siempre estaba alrededor de él a cualquier momento. Aquí se le ve subiendo, el otro se quedó en el estudio. Este era el estudio que estaba ahí aislado en un entorno muy hermoso porque es una zona virgen. O sea, lo que tiene de curioso Nueva York es que el entorno es un entorno como siempre fue, no está tocado, no está incluso en el propio Nueva York, a la salida por encima del Harlem, allá, por donde está el Museo de la Ciencia ese, el entorno que está al lado mismo es tal y como era aquello de miles de años. También es verdad que es una ciudad relativamente reciente, 200 y pico años tiene ahí, cuando había ahí la lechería del alemán que tenía, o el holandés que vivía allí. Y acabo las fotos de Chirino con esta foto también, en donde esto también es mucho de los carpinteros de Ribera. O sea, esa especie de satisfacción, de orgullo, de estar contento de que el trabajo quedó bien hecho. Yo no sabía, yo estaba intentando fotografiar la fragua que estaba afuera a través de la ventana, y de repente él apareció por ahí y se quedó mirando para mí, pero al mismo tiempo muy contento del trabajo, por lo que se ve, ¿no? Y entonces esa expresión es la que aparece en esa... Tú estabas muy pendiente de las cosas técnicas en ese momento.
o como dijiste antes, No, ya en esa época, ya te habías olvidado ya en esa época no. del asunto. Ya, Sí. ya en esa época no. Incluso el revelador que usaba es un revelador que ahora Carlos y yo estamos tratando de recuperar, que es uno que estaba hecho sin hidroquinona. Los negativos los revelaba con 8 gramos de metol y 80 gramos de sulfito. ¿Por qué hacía eso? Pues porque resulta que a mí la latitud de exposición de los rollos sí que me importaba mucho. O sea, es decir que esta foto, por ejemplo, en realidad debe tener, qué sé yo, por lo menos 10 diafragmas de eso. En aquella época un rollo normal, en el mejor de los casos, te daba 6, 7 diafragmas de latitud. Y esta podía tener tranquilamente 10. Hay detalles en los negros y hay detalles en las luces, ¿no? Entonces, me fui acostumbrando a que las películas, los rollos, tenían unas características que según los revelaras, pues también te permitía ciertas cosas. Y entonces yo tampoco tenía fotómetro, sino o sea, había algo que me hacía sentir lo que tenía que disparar y andaba así por la vida. O sea, no habían estabilizadores, no, qué sé yo, todas esas cosas que ahora parece que son imprescindibles. Una cámara que no tenga no sé qué megapíxeles y no sé qué resolución y no sé qué tal, eso es como para tirarte al suelo a llorar porque no va a poder hacer Te lo nada. pregunto porque es como un pecado que ha acompañado siempre a los fotógrafos, por lo menos en una época, pero yo creo que sigue, ¿no? Si estás en un entorno de pintores, por ejemplo, de gente que se dedica a la pintura, yo jamás he oído hablar, pues mira, yo utilizo el pincel X, o hago un raspado así, o lo hago de otra manera. Sin embargo, con la fotografía hay un hecho curioso que es la servidumbre o la esclavitud que tenemos hacia la técnica, ¿no? Por lo menos en unos momentos determinados de tu recorrido fotográfico. Eso, tú, la técnica, ¿cómo la has visto alguna vez? Te lo digo porque como estás hablando de La cuestiones... técnica me interesa mucho en el sentido de que a mí me parece imprescindible en cualquier cosa, ¿no? Pero especialmente en la fotografía me parece imprescindible por la inmediatez que tiene en general lo que vas a hacer, que tengas el oficio muy, muy asumido. El oficio que haga falta para el tipo de foto que tú haces, no y quiero decir que sea un especialista en todo, no sé, sino lo que tú haces tienes que saber cómo se hace. De manera que tú no tengas que preocuparte, sea algo que sale, porque sí, es como si fuese un apéndice más, o sea que no haya una nueva fragmentación. O sea, el problema es en general cuando la técnica se hace muy evidente y muy fuerte y tiene mucha dedicación a la técnica, es que se convierte en una parada entre tú y lo que sientes y ves. Porque dices, bueno, y esto ahora yo tengo que, y entonces ya te paraste. Eso no debe ocurrir. O sea, no, para el tipo de trabajo que yo hago no debe ocurrir. Tiene que ser natural, lo veo y hago pan, ya está. Y si por qué lo hiciste así, pues yo qué sé. O sea, podría razonarlo, pero no lo hago porque lo haya razonado, que son dos cosas distintas. ¿No? No es que sea, bueno, a ver si sale, no es el tuntún, pero es el que eso Bueno, está el asumido. oficio de alguna manera, El ¿no? El oficio, o sea, oficio el oficio. Además, la aprendido. fotografía es un oficio, es una cosa muy artesana. Dejémonos de historias mágicas, es una cosa muy artesana, es una técnica, es una forma es como un pincel mecánico que lo hace bien dentro de un orden. Y eso, vamos a ir acabando para poder decirle más cosas de las que quiero decirle. Pasamos rápidamente a otra cosa. Hay referencias, o sea, una cosa que sigo reconociendo es que hay fotógrafos que a mí me siguen impactando y me estimulan, me hacen que ame más, si se puede decir así, la fotografía. Y André Kertész es uno de ellos. De manera que de repente algunos de ellos tienen una foto que me impactan y, bueno, y hago cosas. O sea, aquí hay hoy habrá una de Kertész, otra de Joseph Sudek, pero tengo otras de Iko Josué, no sé qué. Entonces, por si no se acuerdan quién es este hombre, es el que hacía este tipo de distorsiones. Esta es su mujer Elizabeth, y esta fue la foto que me impactó un día, que se llamaba El libro de Elizabeth. ¿Por qué me impactó? No lo sé. También es verdad que los libros me interesan mucho, o sea, como objeto y como idea, o sea, es un hallazgo de la humanidad muy a considerar, ¿no? Y para colmo, María ama los libros no solamente porque es una gran lectora, sino porque le gustan los libros, los tiene muy colocados en sus anaqueles, en sus cosas, o sea, le gustan los libros. Entonces, tal vez por eso soy sensible tal vez a los libros de alguna manera, y entonces, y aquí digo una cosa que ya con eso yo creo que acabo todo lo que puedo decir de cómo hago la foto y tal. Entonces, hice una serie que llamo Los libros, y las series que hago con sus títulos es una forma de ordenar en mi cabeza lo que hago, porque el tema, como les decía siempre, es exactamente
el mismo, que es eso que hace visible lo que no es visible, ¿no? También es verdad que hay como unos sentimientos que reconozco y que aparecen cuando voy a hacer algunas fotos y los tengo en cuenta, pero en general responden a una sensación así de no propósito y de nada especial, porque un libro no es una cosa que sea especial, salvo que sea un incunable y no sé qué, dice, oh, mira ese libro. Si un libro es un libro, o sea, no es ninguna cosa original, ni especial, ni nada, ¿no? Entonces hice esta serie, los libros. Este es una de las fotos de los libros, en donde me sigue interesando el sentido también del espacio, o sea, el que no sea una fracción, sino que el negro puede ser que esté sugiriendo lo que no está en la imagen, pero que hace que la imagen tenga ese sentido. Por ejemplo, el de dónde viene la luz es una forma también de contar o de hacer ver o de sentir o lo que me produce un sentimiento de cómo es el espacio, porque es de dónde viene esa luz. Este es un libro que me pareció especialmente interesante porque todavía no está escrito y eso me lo vi abierto y me atrajo. De ahora en adelante todas las fotos que van a ver prácticamente, todas están hechas a no más de 50 metros de donde duermo. Yo duermo en el suelo, ahora verán por qué le digo eso. Un poco el silencio contemplativo, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Sí, o sea, eso que dice Antonio para mí es fundamental. O sea, todo pasa primero por un cierto silencio. Hay un silencio que hace que la foto se pueda hacer, si no, no la puedo hacer. María y yo tenemos un juego de palabras y es que decimos que el arte en general, y también lo aplicamos mucho a la fotografía que hacemos y tal, son anonimias de autor. Porque el autor, si lo miran bien, es anónimo. Porque esto como parece que la idea de yo que se me ha ido debilitando, no solamente como autor, sino como persona, no es fácil de mantener, salvo que todos estemos de acuerdo en aceptar como convención que tú eres tú y yo soy yo. Y les digo una cosa, por ejemplo, decimos yo, como si supiéramos lo que estábamos diciendo, ¿no? Pero para que tú y yo estemos aquí hablando, tendríamos que estar haciendo algo que no sabemos quién lo hace. Estamos respirando. Y no me digan que ustedes respiran, porque si ustedes respiraran, se morirían cuando se les ocurriera. O no se morirían, porque se deciden seguir respirando y ya está. Pero eso no se puede hacer. Y es más, para poder respirar tiene que haber una mezcla de oxígeno en esta atmósfera que Dios nos dio, con una proporción determinada. Y eso no es fácil de conseguir, porque mira todo lo que está pasando, intervenciones de todo tipo durante no sé cuántos años, un meteorito, las vacas no sé cuánto, las fábricas por no sé qué. Y hay una cosa que si hubiese un 2% más de oxígeno se incendiaba seguramente el planeta, y un 3% menos de oxígeno, todos nos moríamos por falta de oxígeno. Y sin embargo, hay unas diatomeas, unas algas que están por ahí en las aguas, especialmente en el mar, a poca altura, ¿sabes?, que están regulando la cantidad de oxígeno y produciendo más del 50% del oxígeno que respiramos. Y eso está ahí porque sin eso no estaría pasando. Y si ustedes miran los árboles, que también producen oxígeno, existe todo en nuestra Tierra, que es un planeta verde, o sea, el 90 y tantos % de la vida del planeta es vegetal, es porque de una manera o de otra aprendieron a coger la energía del sol, fotosíntesis, no sé qué, se crea el alimento en forma de azúcares en las raíces y se crea todo un proceso, absorben nitrógeno, tal, el CO2, tal. Y entonces la vida es un conjunto orgánico, interdependiente, en donde ninguna fisura es posible hacer para decir esto tiene existencia propia. Sin embargo, por convención, nosotros somos muy yo, muy tal. Entonces, ese antropocentrismo lleva a hacer diferencias taxativas en lo que nos parece adecuado hacer, cosa que después no coincide con la realidad. Mientras no pase de ahí, todo está bien. Bueno, jugamos a ser yo, a hacer una obra de arte, a que me haga un homenaje, a no sé cuánto. Pero cuando ya empezamos a intervenir en procesos complejos, como es en el hecho de la vida en general del planeta, nos encontramos que la idea de las cosas, nuestra idea de las cosas no coincide con las cosas en sí. Y entonces tenemos el problema medioambiental, por ejemplo, que tenemos ahora. Creo que están diciendo que nos vayamos. Ah. Estos son otra cosa. Hay unas luces, las primeras luces y las últimas luces son situaciones en donde por alguna razón yo siento que algo se me calma, hay como un silencio y algo que me acoge. Y son momentos en donde yo no pretendo manipular esa cosa para ir a hacer fotografías, sino
Diríamos que estoy dispuesto a que algo me acontezca y muy de vez en cuando cojo mi cámara y me doy un paseíto alrededor de la casa por lo que pueda pasar. Y a veces, como este día, me pasó nada más despertarme, o sea, como les digo, o sea, duermo en el suelo, aquí hay un tatami y aquí hay una ventanita pequeñita y entra un poquito de luz y arriba hay como un lucernario o algo así, que es lo primero que veo. Entonces, esto que podía parecer rebuscado y tal, esto no, es que esta flor que está ahí, esta hoja más bien, es una hoja de un ginkgo biloba y el ginkgo biloba es el símbolo de la escuela de té que yo practico. Y entonces como en casa tengo un ginkgo biloba, pues una hojita la tengo ahí al lado de la cama y está ahí. Entonces la vi y bueno, no sé por qué la hice, pero porque sí, es una foto de ese tipo. Esto también es lo que yo veo cuando me despierto. Si me despierto cuando todavía ya empieza a haber luz, esto es lo que veo en el techo de la casa, ¿no? Si estoy fuera, esto también es lo que veo. Y son esos momentos en donde parece que todo está quieto y por alguna razón las fotografías no parece que tienen un solo punto de vista, que es una cosa que tenemos tiempo para meternos en eso. Bueno, entonces ahora cuando acabe esto les cuento esta parte. Estos son luces de la tarde, ¿no? Que casi ya empieza, el color ya empieza como a desaparecer porque en la penumbra ya todos los gatos son pardos, como dice el refrán. Y aquí podríamos, bueno, como estuvimos hablando no hace mucho de en torno a lo que generalmente se conoce por el momento decisivo, no en el sentido de como Cartier-Bresson lo utilizaba, la oportunidad, pero esas tomas, de alguna forma, por lo que estoy oyendo, representan un momento decisivo, ¿no? Sí, sí. Desde otra perspectiva. Sí, desde otra perspectiva, fíjate. Y les digo que en esto no se presentan las fotos por lo siguiente, o sea, no se ve, pues lo siento, pero pues vamos a poner otra. Esto a lo mejor sí se puede. Sí, No. bueno, pero bueno, pues una que se quedó sin mucho ver, esto que. Entonces, pasa lo siguiente, o sea, un arquitecto famoso del siglo XV, que se llamaba Alberti, que por cierto escribió un libro que se llamaba De la pintura, y Alberti, el nuestro, el Rafael, escribió un libro que se llama A la pintura. Bueno, pues ideó un sistema de perspectiva, una perspectiva lineal, que hizo mucho furor. Por ejemplo, Durero lo aceptó. Y ese grabado donde se ve a Durero mirando a través de un cuadro a una señora desnuda y tal, que le está dibujando con una cuadrícula, ¿no? Y tal, entonces tiene un ojo cerrado y él lo ve como de una ventana, él está viendo lo que está fuera de él. Yo no sé por qué la pintura, que había ya pasado por todo lo que había pasado, por ejemplo, qué sé yo, el Giotto tiene un arco en una iglesia de Padua, en donde la perspectiva es variable, los puntos de vista son distintos, o sea, encima está Dios con una perspectiva más o menos que es comprensible, pero un poco más abajo está la Anunciación con perspectivas distintas. Y entonces eso responde a cómo nosotros vemos. La fotografía es un artificio absoluto. O sea, se pretendió que se hizo con afán de objetividad y no hay cosa menos objetiva que una fotografía. Y les digo por qué. El punto de vista de una fotografía siempre es único y se ve en un solo ojo, con un solo ojo, con lo cual la tercera dimensión siempre está sugerida, se ve en un plano y para colmo tú no sabes con qué distancia focal está hecha la foto. O sea, nosotros damos por supuesto cuando vemos una foto que está hecho con una luz similar a la nuestra o con un objetivo similar a como ve el ojo, con un ángulo de visión determinado y hace que la distancia entre los términos sea tal, pero no es cierto. Y para colmo, lo que se fotografía, mira, a lo mejor ahora se puede ver la otra. Lo que se fotografía adolece del resto de las cosas que hacen posible que nosotros tengamos una experiencia de la realidad, es decir, no huele a nada, no tiene ningún tacto, no tiene ningún sonido. Si tú fotografías un tambor, no sabes si está bien afinado o no, si cómo suena, cómo no suena, etcétera, etcétera. Y para colmo, no tienes la sensación de espacio en donde eso acontece y sobre todo del entorno que te está influyendo para tú tener la experiencia de la realidad. Seguramente, si yo hubiese conocido hoy a Carlos Suárez, hubiese tenido una imagen para siempre distinta a la que tengo ahora, porque lo he visto de muchas maneras, no ahí tapado y con una luz por encima, y decía, hombre, sí, aquel señor que estaba, no, en un entorno, y entonces eso me hace pensar que entonces él debe tener unas tendencias y tal. Si lo veo en chanclas y corriendo por la playa, digo, a este le gusta el deporte, ¿sí? Quiero decir que ese entorno
condiciona también nuestra experiencia de la realidad. Claro, un ¿no? poco el emisor y el receptor, de alguna manera. Pues, al hacer la fotografía y el público que la ve o la gente que la ve, Claro, puede tener otra entonces percepción. uno tiene que darse cuenta siempre que una fotografía siempre es una sugerencia. Puede ser una sugerencia de la forma, una sugerencia de una apreciación plástica, una sugerencia de creatividad sin más porque te gusta la estética, una referencia porque resulta que eres ingeniero y quieres ver la pieza de cerca, o porque eres científico y entonces tienes macrofotografía porque te ayuda a ver ciertas características de, qué sé yo, de algo, y la ves de cerca o la ves muy ampliado, o con el microscopio electrónico no te cuento, que se puede ver el polen y ven las características y ven cómo se traban unos a otros, en fin, que quiere decir que el ver o los telescopios es una forma de fotografía también, el universo se ve cerca y se ve tal porque resulta que se capta, pues, y siempre el mismo principio, una cámara oscura que hace que una imagen se refleje y se pueda fijar, que fue lo que hizo Nicéforo Niepce en 1826. A mí me da la impresión un poco de que tus fotos, sobre todo estas últimas, no sé si llamarlas o aducir a la originalidad de alguna manera, porque son cosas usadas, gastadas, y donde tú vuelves a mirar, por lo menos desde tu punto de vista, como una cosa original, a pesar de haber sido, pues eso, usado, gastado, utilizado, Sí, cotidiano. claro, una cosa corriente que de repente parece una maravilla porque las ves en su ser tal, ¿no? O sea, es lo que es. Y en este caso hay ciertos objetos que se pueden entender, se pueden comprender cómo están hechos, porque funcionan, etcétera, etcétera, y además son duraderos, es decir, que no están sometidos a ninguna necesidad de que se vendan mucho, ni a la prisa con la que puedes medir una cosa, sino, bueno, tiene un ritmo que se parece a algo que podemos comprender. Y entonces, esa sensación, ese maravillarse, es el maravillarme frente a algo que lo veo que es cotidiano, pero que de repente lo puedo ver sintiendo otra cosa, ese sentimiento, ese vaivén entre el sentido y el sentimiento, lo que veo y lo que siento, hace que me apetezca, por así decir, disparar la cámara, ¿no? Pero sin ninguna otra pretensión, ¿no? O sea que esta es la que te decía que era como recordando a su deck. Sí, con el juego de los cristales y las luces. Las luces y el pincel ahí, y las luces por el cacharro ese de vidrio, etc. Este es el tórculo, que es una cosa que se entiende, una cosa que se mueve, sube y baja. Aquí ves los dos rodillos que hacen que sube y baja los rodillos centrales, o sea, eso. Y la marca porque me parece una forma como ingenua y precisa e interesante de decir la marca, Pfalz Berner, Leipzig, ¿no? Y por cierto que por otro lado es un cacharro interesante este, lo fueron a tirar a la basura en el día y le dije, hombre, ¿por qué no? Sí, llévatelo. Y mira qué suerte. Esto es un quinqué, bueno, la misma cosa, ¿no? O sea, todo con ese mismo sentido. Ahora vamos a otra cosa que me inspira, por ejemplo, ¿no? Como les decía antes, el Zen y el budismo, pero en particular el Zen, tiene una forma de propiciar experiencias de la realidad a partir del silencio y de la contemplación de lo que acontece sin ninguna sofisticación, ¿no? La respiración y cualquier cosa, ¿no? Sin ningún tipo de religiosidad o de adscripción a una divinidad o a otra y sin nada, sino esa sencillez en las cosas hace que también aquello que les decía antes, que el espacio y el tiempo, como decía William Blake, medio se difuminan, ¿no? Y aparece otra realidad. Y entonces Matsuo Baso escribió esto una vez: dichoso aquel que ante un relámpago no dice la vida es fugaz. Es decir, que no tiene ninguna añoranza en ningún sentido del tiempo lineal, sino un rayo, pues ya está, ¿no? Entonces, esa forma precisa del instante, ¿no? De vivir el instante, de ser consciente de lo que es y no de lo que supones que es una experiencia humana de primer orden. Yo creo que la evolución humana, el paso siguiente va a ser un poco eso, ¿no? Que vayamos aprendiendo a ver las cosas como son y no como suponemos que son. Una especie de comunión, de unión en el instante, ¿no? Eso mismo. Una de esas comunión. ¿Y esa unión se va buscando o surge Yo no en el creo, momento de tú hacer la fotografía, ¿no? De tú tomarla? yo no creo que se pueda buscar. Yo creo que acontece y de repente un día, a todos nos acontece, ¿eh? O sea, no es que me acontezca a mí, me pasa que hay veces
no le ponemos nombre o no lo valoramos porque nuestra cultura no lo hace, sino en todo caso dicen que es una bobería o es una cosa poética o para qué sirve eso. O sea, nosotros tenemos mucha tendencia de instrumentalizarlo todo. Bueno, de hecho el Zen ahora últimamente se instrumentaliza en forma de mindfulness, ¿no? O sea que hay que aprovecharlo para que tenga un resultado inmediato que te satisfaga, pero eso es una posibilidad más. Bueno, pues estas son algunas fotos que reflejan eso, objetos cotidianos que están ahí y que, bueno, podría decirse eso, pero no decir lo que decía Basso, pues una observación que creo que a cualquiera de estas fotos se le puede aplicar y entonces se le puede encontrar el sentido posible que tengan, ¿no? Ya les digo que para mí es importante el paso de la sensación al sentido, o sea, lo que le da sentido es lo que siento, pero a su vez lo que siento no es una emocionalidad banal, diríamos, no es esa cosa, ay, esa laraca o esa tristeza o ese... No. Es una cosa más sosegada, mucho más lejos de la pasión y mucho más lejos de la aversión. ¿No? O sea, está como en un ámbito en donde las cosas aparecen de una manera tan especial, tan satisfactoria, tan real. No sé cómo, no tengo no sé usar, o sea, no tengo palabras con las que pueda referirme a eso, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, un trozo de madera con un clavo, pues de repente para mí tuvo sentido y etcétera, ¿no? ¿Cómo es tú la dificultad de transmitir eso, si es que de alguna manera se puede transmitir a la persona que lo ve, la persona que mira la fotografía, que se ha transformado totalmente fuera de contexto de la realidad que tú estabas viviendo en ese momento, ¿no? No sé por qué, pero sí sé que a veces ocurre, ¿no? Y cuando ocurre, me resulta muy especial y muy mágico, muy maravilloso, ahí como un estado amoroso, ¿no? Y hay otras veces que no, y todavía pasa mucho. O sea, es que realmente la cultura nuestra es una cultura mm, muy paralizante. O sea, hacemos dicotomías que paralizan mucho, ¿no? Entonces, todavía a estas alturas nos encontramos gente de lo que podríamos llamar profesiones liberales, así que tienen un cierto rango, que de repente delante de un cuadro abstracto dice, bueno, ¿y eso qué significa? O sea, tienen la necesidad de estar en el ámbito de lo representable y de algo que tenga utilidad. Sí, y si tiene una buena firma, pues pasan por alto el que no se entiende lo que presentó, pero tengo bueno, a Jasper Jones, que una de las cosas cuando estaba en televisión me tocó hacer la Bienal de Venecia, y ese año le dieron el premio, entre otros, a Jasper Jones. Y entonces ese año hizo unas declaraciones conmovedoras, y entonces decía que estaba tratando ya de no vender obras porque resulta que se habían convertido en un hecho de comercio y que una empresa japonesa le había comprado a su galería no sé cuántos cuadros y lo tenían en cajas fuertes con unas medidas de seguridad y de seguridad también para la fragilidad del material, etcétera, etcétera, y que lo habían convertido en un valor de mercado y entonces eso le parecía insoportable. Entonces, el arte se utiliza para muchas cosas como esa, o sea, porque yo tengo un tapiz, yo tengo un no sé cuánto, pero rara vez le pasa lo que le pasaba a, ¿cómo se llama el poeta portugués que vivía en Lanzarote? Saramago, ¿no? Saramago decía que de repente iba al museo y a lo mejor le daba tiempo de ver un cuadro y estaba toda la mañana y a lo mejor volvía del día siguiente. O sea, nosotros tenemos prisa y tenemos que obtener algo. Entonces, eso hace que estemos muy ciegos a muchas cosas, ¿no? Y yo qué sé, yo hago esto, pero tampoco tengo ninguna pretensión, porque como yo no soy un predicador, ni tengo que convencer a nadie, ni tengo que, pues yo hago lo que puedo hacer y si, no sé, y de repente por esa casualidad de la vida, estoy esta noche aquí hablando con ustedes, Sí, porque Antonio Vélez es así. el acto de exponer y de exponerse, ¿no? Sí, sí, y también porque pasa una cosa, o sea, yo creo que los humanos nos gusta mucho compartir y nos contamos cosas, ¿no? Siempre desde los años de la prehistoria estamos haciendo grabados y cosas y enseñándonos imágenes de un lado y de otro, ¿no? Y se ve que eso es algo que lo llevamos dentro y nos gusta hacerlo, y hay unas cosas que nos gustan más y otras que nos gustan menos. Por cierto, por nombrar la prehistoria, tú hiciste en una época una foto de grabados aborígenes y Sí, tal, y de ahí te surgen
ese acercamiento más hacia lo orgánico, hacia la naturaleza, en definitiva. Sí, mucho. Hablando de, bueno, después cómo vas a poner el canto vegetal, ¿no? Sí, mucho, To- mucho, sí. Porque además hay algo cuando tallan esas piedras, especialmente en la zarza y en la zarcita en La Palma y también en Balos o algo así, ¿no? Pero sobre todo en la zarza y en la zarcita, que se ve que hay como, pueden decir que sea una coincidencia y esto es como una volada, o sea, pero yo creo ver que hay como una sabiduría especial que hace que trabajan con una piedra más dura, una piedra más blanda, y el resto se lo dejan a que la naturaleza lo acabe, ¿no? Son como cosas inacabadas que tienen un proceso que continúa. Y el misterio, lo quiera que hayan contado, es una cosa, pero el misterio que lo produjo, yo creo que es el mismo misterio que se produce ahora cuando tú lo ves, ¿no? Entonces esa capacidad, hubo alguien, no sé quién era, Heidegger, uno de estos que decía que el arte es aquello del que dimana algo que lo caracteriza ser tal. Es decir, eso y no decir nada prácticamente sería lo mismo, ¿no? Entonces, hay un algo que a veces acontece que hace que ciertas obras de esta colección, a lo mejor hay una que a alguien le llegó de una manera que se produjo esa sensación y el resto a lo mejor no, o a la inversa, a lo mejor no hay ninguna o hay muchas, o sea, o no hay nadie. O sea, quiero decir que no hay una ciencia exacta para acertar, suponiendo que alguien quisiera acertar. Yo, como no quiero acertar, pues yo se las enseño porque... Y Canto Vegetal es con lo que cierro la colección esta que les quería enseñar, porque refleja bastante eso que les decía, ¿no? La sensación de esa cosa orgánica interdependiente que nos hace vivir y que en su expresión, cuando es vegetal, es tan hermosa y tan sabia, ¿no? Piensen ustedes, por ejemplo, en el PIRS, la cantidad de basura que nosotros producimos, y piensen ustedes en el bosque, o sea, cualquier cosa que ocurre entra inmediatamente en el ciclo vital y todos se están ayudando por las raíces, ¿no? Las necesidades que tienen se compensan y entonces los bosques siguen y siguen y siguen y tienen una gran estabilidad y tienen una gran cantidad de individuos y tienen una inmensa cantidad de flores que si fueran como nosotros que tiene que tener el preciso uso para que se produzcan no sé cosas porque así hace que sea muy eficaz porque es muy barato porque como uno tiene muchas cosas la naturaleza como si fuera loca y generosa no hace flores por todos lados unas nacen otras no sé qué o sea que es todo como un canto hermoso ese de andar por el bosque y sobre todo que hay algo como que apacigua y que te hace No, el sensible, documental tuyo del bosque, por ¿no? ejemplo, Con la que, conferencia de Araujo. de Araujo y las citas de Unamuno y tal, ¿no? O sea que, bueno, pues ya vamos pasando esto poco a poco. Además, tú vives en el entorno Sí, ya digo, todas de un estas fotos bosque. están a 50 metros de donde yo duermo. Este es el bosque de casa, o sea, mi casa tengo la suerte que está en el borde de la Laurisilva. Y de ahí para abajo ya empieza la cementera. Y esta que puede parecer una foto pretendida, es una forma de utilizar lo vegetal para un ramito que pongo y ese día ya se había secado y estaba ahí encima para cambiarlo y cuando lo vi, no sé qué pasó y digo, bueno, pues lo fotografío. El silencio ya se puede entender a lo que me refiero, o sea, esas cosas que producen con una extraña quietud que, que hace que tengan un atractivo especial las cosas. No sé si se han dado cuenta que a veces hay situaciones donde todo se queda como quieto un momento, ¿no? Y todo aparece como diáfano, distinto, ¿no? Entonces, a mí esos momentos cuando los veo y los siento, pues me impresionan mucho y se ve que me obligan, con comillas eso, obligan a fotografiar. La curiosidad, por ejemplo, técnica de esta palmatoria es que está hecha con un objetivo antiguo de los de la Unión Soviética, un Zenit de esos de 56 milímetros, y ha sido un hallazgo, funciona muy bien con las cámaras digitales, esto es una cámara digital grande, y, y técnicamente me interesó esa cosa también. Y con esto acaba la serie Bueno, ahora por nombrar del silencio. digital, Alejandro, ¿Mm? tú que estás utilizando los medios digitales para tus producciones de vídeo y documentales, ¿qué pasa ahora en este momento con la fotografía digital? Bueno, que ya viene de hace años atrás, pero más me refiero pues, a la utilización de los móviles, etcétera. O sea, parece que todo el mundo es fotógrafo, evidentemente, ¿no? Por el hecho de hacer fotografía. Mm. Yo te quisiera preguntar,
a Gilberto, a alguien que esté en alguna institución, cómo se maneja esto, ¿no? En un futuro, cómo se maneja esas extracciones de artistas, ¿no? Hay Pues, millones, ¿no? sí, mira, yo no sé, o sea, eso es una pregunta de una gran complejidad, ¿no? Y estamos ante un hecho, por así decir, imprevisible, ¿no? O sea, para cómo irán las cosas. O sea, yo tengo la sensación, la esperanza, algo así, de eso que les decía antes, ¿no? Que el paso evolutivo que está tocando en la puerta se hará camino, ¿no? Entonces, toda esta fotografía digital, les voy a decir una cosa, yo creo que esta forma de fragmentar empezó con el Alberti ese que yo creo que antes empecé a hablar y no acabé hablando, ¿no? Que entonces Alberti idea la perspectiva esa en donde él decía que desde un punto parece que sale un rayo hacia los objetos y entonces en donde él quiso puso un plano y ahí entonces aparecen todas las imágenes que tú viste, ¿no? Entonces todo queda como muy quieto y muy fragmentado, un fragmento pretendidamente objetivo de la realidad. La objetividad de la que hablaban los alemanes aquellos que tú citabas antes también, era, sin darse cuenta seguramente, era una interpretación. Entonces, todas estas fotografías que se hacen ahora, con los móviles, etcétera, etcétera, no cabe duda que son fotografías. Lo que pasa es que ¿quién está utilizando la herramienta? Pues entonces, si la flauta suena por casualidad, el burro también puede tocar la flauta. Pues alguien con sentido tiene un móvil y hace unas fotos excelentes, porque sirven a su idea y a su sentimiento. Cuando tú lo haces que el automatismo haga por ti todo lo que tú no sabes hacer, pues salen otro tipo de fotos. Pero todas con una característica, y es la siguiente. Todas las fotos están hechas con una perspectiva que viene de un solo ojo, en un plano y con ausencia de todo lo que hace que tú tengas una experiencia de la realidad. Hasta la altura ya nos hemos dado cuenta que lo que estamos necesitando de manera imposible de evitar es tener una idea y una experiencia de la realidad que nos permita comprenderla y vivir de manera viable. Entonces, todo este tipo de fotografías, que pueden tener mucho por venir desde el punto de vista económico, porque realmente ocurre que me faltó una foto, porque ocurre que el comercio es así, y te están vendiendo fotos y te están diciendo cada vez lo que decía él, ¿no? Con técnicas, no sé qué, que no sabes para qué las quieres, porque te dicen 50 megapíxeles, 100 megapíxeles, resolución, no sé cuánto. Entonces tú dices, bueno, a ver, vamos a ver una cosa. ¿Esto para qué sirve? Yo no dudo que esas cámaras tengan sentido, por ejemplo, para reproducir obras de arte, ¿no? Porque entonces tú puedes tener hasta el mínimo detalle y estudiarlo sin tener que estar tocando la cueva de Altamira ni el cuadro de no sé quién, que no debe estar fuertemente iluminado, y sin embargo el especialista quiere saber cómo era la pincelada, cómo era el papel, etcétera, etcétera, o cómo era el fondo, ¿no? ¿De acuerdo? Pero realmente eso no hace falta nada más que para un sector determinado. Si te lo venden, te estimulan a comprarlo y te estimulan a hacer muchas fotos, de manera que estamos perdiendo cada día más en el decurso de la historia, hemos perdido la capacidad de saber de la realidad y la hemos sustituido por la ilusión de la realidad que te produce, entre otras cosas, la imagen. O sea, vivimos en un mundo, en los últimos 200 años, después de la fotografía y con la aparición del cine, que es otra consecuencia de la cámara, una apreciación y una familiaridad con las imágenes que nos parecen que pueden sustituir la experiencia de la realidad. Entonces, ese mundo de especulación, ese reforzamiento de la lógica y de la capacidad deductiva que tenemos, no es nada más que una ilusión que momentáneamente, digo momentáneamente aunque puede parecer que lleva mucho tiempo, que momentáneamente está ocurriendo, pero que dejará de ocurrir seguramente en breve, porque también hay muchas personas con otro grado de desarrollo, con otras expectativas y con otras miradas, como muchos científicos, muchos filósofos y muchos artistas, y no te cuento ya los orientales, que realmente saben de la realidad de otra manera. Y entonces lo que antes parecía una locura, decía, bueno, es que estos locos con la ecología y tal, pero ahora la gente que más sabe ya no puede sustraerse del saber y de las consecuencias del saber de una realidad orgánica, interdependiente, simultánea, no lineal, etcétera, etcétera, no secuencial, etcétera. Entonces, cuando realmente nos comportemos conforme a ese hallazgo del conocimiento, a esa cosa que acontece cuando hay un vaivén entre lo inteligible y lo sensible que te hace saber, es el eureka. Cuanto más personas tengan ese eureka y más sepamos de la realidad, seguramente
esta tendencia a consumir desaforadamente cualquier imagen y estar fascinado por las imágenes se atenuará y tendrá el nivel que le deba corresponder. O sea, yo no creo que tengan que desaparecer ni vayan a desaparecer, porque es una cosa, por lo menos ahora mismo me parece imposible que nos sustraigamos a la maravilla de sacarnos una foto, de hacernos un selfie cuando estamos encima de no sé dónde, el cumpleaños de mi niño, el primer paso, cuando me casé, este coche que me fascina, aquella cosa tan rara que vi. Yo qué sé, hay muchas cosas para utilizar una fotografía de una manera mucho más así. O sea, no se crean que con esto yo que estoy diciendo después no soy capaz de coger y decir, oye, voy a hacerle un... Claro que sí, hago una foto y además estoy encantado, tengo una cámara chiquitita con un objetivo Leica que puedo hacer lo que se me ocurre sin mayores cosas, pero no son cosas que tengan que volverme muy así, sino que como cualquier persona, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que culturalmente tenemos, yo creo que lo seguiremos haciendo. Lo que pasa es que poco a poco se irá debilitando esa cosa perniciosa que tiene para nosotros. O sea, nosotros estamos desde hace muchos siglos, muchos años ya, por lo menos más de 2 siglos, claro, eh, sin comprender realmente qué es esto de vivir en el planeta. Fíjense ustedes que Francis Bacon decía que de la naturaleza debemos explotarla y atormentarla para obtener los beneficios que queramos, etcétera, etcétera, como si eso no se lo estuviesen haciendo, se lo estuviésemos haciendo al propio mundo que estamos viviendo, a nosotros mismos, porque no tenemos esa sensación de interdependencia orgánica, ¿no? Por eso digo que el porvenir, pues yo creo que debe ser bueno, ¿no? Seguramente se harán cosas que tengan que durar más, porque realmente el nuevo móvil no hace mejor foto que el viejo, por mucho que se empeñe. Podrá decir que tenga un montón de cosas, pero que tú no vas a usar. Bueno, ahora tienen algunas dos objetivos o tres, un teleobjetivo, un gran angular y un normal. Bueno, si sabes usarlo, pues a lo mejor eso te puede tener sentido que lo tengas, pero si no, lo más normal es que sigas utilizando el gran angular, porque dices, no, es que aquello no me salió. Entonces, claro. Y también, bueno, como esos sensores tan pequeños, el campo de profundidad siempre es muy grande, pero claro, le es más engorroso a una persona tener un teleobjetivo que tener un gran angular, porque el gran angular sale todo nítido, y como tú no vas a hacer un detalle porque lo que querías es lo que viste, esa cosa. Y por otro lado, me imagino yo, tengo la sensación también que, igual que pasó con las vanguardias y con todas estas cosas que ha pasado, los artistas siempre se mueven, están siempre en una posición así como de, del borde del precipicio, ¿no? Entonces, todo aquello que pasó con el surrealismo y con el dadaísmo, etcétera, que pusieron en tela de juicio todo lo habido y por haber, volverá a acontecer ahora, no sé cómo, a lo mejor no de esa misma manera, no con esa violencia o no con esa forma tan, no sé cómo decirte, tan de reírse de lo que podría antes parecer serio, sino a lo mejor hay otra forma de evolución. Pero yo creo que necesariamente ese será el porvenir, porque lo que sí está claro, y eso no hay que ser muy sabio ni tiene que ser científico ni nada, sino darte cuenta que una cosa es la sostenibilidad y otra cosa es la viabilidad. La vida tal y como la estamos viviendo no es viable. Este año, en agosto, ya se acabaron los recursos que podíamos haber obtenido de la Tierra este año. Todo esto es utilizando los recursos como si fuesen ahorros. Entonces, si tú resulta que los recursos los tienes como si fueras ahorros y te los gastas, te quedas sin ahorros y sin recursos. Entonces, no puede ser. O sea, la situación que vivimos ahora, tal vez, tengo un amigo que es biólogo, Juan Pedro, de Nicolás, que dice que ahora lo que estamos viviendo es una crisis de complejidad. Y yo creo que en gran medida eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Estamos frente a la complejidad y no tenemos herramientas para contemplarla. O sea, nosotros no sabemos contemplar más de una cosa a la vez y además de manera lógica. Y la lógica implica que tiene que haber necesariamente un sujeto activo-pasivo y un verbo que ejecuta una acción. Y tiene que haber cosas. Y cosas que responden a sustantivos. Y los sustantivos son unas observaciones tan taxativas que a poco que te des cuenta, como le pasó a Wittgenstein cuando hace el Tractatus ese, se da cuenta que es imposible de sostener. ¿Cómo vas a decir tú que esta mesa es una mesa y que existe por sí misma? Si esta mesa la tuvo que hacer alguien y tuvo que haber un árbol y tuvo que crecer, aquí se ven las cositas, etcétera, 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 y además tiene que responder a una serie de leyes no, de características del existir, que tiene que haber una base, que tiene que tener una horizontalidad para que sea utilizable, etcétera, etcétera, y un montón de cosas que no se resuelven diciendo esto es una mesa. Y eso no sirve para nada. Un nombre es una cosa que si te señala algo que te permite comprender, está bien. Si tú lo quieres dar la superficialidad de las cosas, claro, vamos a quedar a las 5. Son las 5 menos cuarto, ya me voy. Para ese tipo de cosas sí. Pero la lógica no puede describir lo complejo.
porque no puede atender a tantas cosas simultáneamente y además cosas que no tienen existencia propia. Por eso cuando se habla de la biodiversidad, generalmente se suele entender como que hay muchas cositas que proteger. No, no, no. La biodiversidad es que hay una cadena sin fin que cuando tú quitas un eslabón no sabes lo que va a pasar. El problema de que nosotros hagamos que de manera precipitada una especie desaparezca no es, ay, ya no la tenemos, no la hemos estudiado, ¿cuántas habremos estropeado? No, no, no. Es que tú has intervenido en un proceso que seguramente se autorregula, porque también es una de las características del esto, que no, entonces como se autorregula, aparece un problema y se corrige. Ahora, la cantidad de problemas que el sistema tiene previsto seguramente no es tanta, no es tan grande como lo que estamos produciendo ahora. Entonces, como todas esas cosas se harán públicas poco a poco, hoy en día si tú no hablas de ecología parece que eres bobo, salvo que sea más un negocio que lo tuyo sea vender cosas para ganar dinero sin ninguna otra preocupación. Entonces eso también irá apareciendo en todos los aspectos de la vida, entre ellos lo de la cultura, la educación, etcétera, y el arte y la fotografía, por supuesto, también, pues se verán impregnadas de eso y habrá un cambio. Eso es lo que yo creo que es posible que pase, pero a saber. No, me refería también al mundo del arte, ¿no? Por eso le comentaba a Gilberto que desde las instituciones museísticas o de las instituciones que impulsan y apoyan la creación en general, en este caso estamos hablando de fotografía, cómo manejar toda esa cantidad, ¿no? Pero yo creo que esto da otro debate. Pero de Sí. todos modos puedo aprovechar que tengo un poco así la sartén por el mango hoy para hacerle un ruego. Y es que yo le rogaría al TEA que se preocupase mucho de la fotografía como tal fotografía, no que se diluya en el mundo de la imagen. Porque realmente eso es una de las cosas que nos está confundiendo muchísimo. Una contribución enorme a confundir lo ilusorio con lo real viene de un manejo inadecuado de tal cantidad de imágenes que no somos capaces de interpretar, porque entre otras cosas, el que recibe la imagen no sabe lo que es una fotografía. Porque una fotografía no es... Una fotografía es eso, y eso es así porque ocurre una serie de cosas para que eso sea así, ¿no? Desde una cámara oscura hasta un objetivo, hasta lo que estaba contando antes, que no voy a repetirme, ¿no? Entonces, la fotografía es en el tránsito de las imágenes desde la edad de piedra hasta ahora, es un hecho singular que ha determinado todo lo que ha determinado, el cine, la televisión, el internet, todo ese tipo de cosas, todas esas imágenes electrónicas y no, todas esas cosas que se producen mecánicamente, y eso está teniendo una influencia social extraordinaria. Entonces, el que nos estemos moviendo a golpe de lo que la sensibilidad te propone una imagen cualquiera, es una cosa que tenemos que temperar con lo inteligible. Entonces esa reflexión es imprescindible, yo creo, hacerla, y debería hacerse, bueno, debería, con todas las comillas, los verbos debería tener me parecen terribles, pero perdonen que los use, no se me ocurrió otra hora, ¿no? Yo creo que deben tener un papel muy considerable y muy a considerar lo que ocurre con la fotografía en centros como por ejemplo el TEA, ¿no? Que realmente tienen en su mano el crear foros, el ver, el estudiarlas, el compartirlas, en hacerlas sentir, en fin, que el mundo de la imagen tenga, el mundo de la imagen fotográfica y sus derivados no se diluyan entre las imágenes como si fuese solamente una cuestión estética o de belleza o de arte en donde todo es posible, porque realmente ese es otro de las características que tiene nuestra sociedad hoy en día, porque el narcisismo ha cogido tal ímpetu que los estados de opinión, que indudablemente son interesantísimos e imprescindibles para que una sociedad evolucione, no pueden desbancar el mundo de las ideas. Entonces una cosa es tener una idea y otra cosa es una idea verificable. Y claro, las sugerencias de la fotografía en general no necesitan ninguna verificación, sino, bueno, crees que sabes, pero estás en la periferia de las cosas, y tal y como estamos viviendo el momento yo creo que ya no podemos seguir viviendo en la periferia de las cosas. Por eso era el ruego, pero no... Alejandro, muchas gracias. Hemos dejado al personal en silencio, fíjate.